Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos con la última mesa antes del descanso, que va a ser muy breve porque como llevamos acumulado bastante retraso de unas a otras, pues vamos con esta última mesa antes del break. Va a tratar sobre startups y pymes innovadoras en Castilla y León y modera Sandra Valdueza, fundadora y CEO de Abacus Innova. Todo tuya. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Hola, ¿me escucháis? Perfecto. Muchísimas gracias, un placer poder estar aquí y moderar esta mesa con 4 talentos, pero bueno, también me incluyo, porque somos 5 talentos de Castilla y León que la innovación la llevamos siempre muy presente en todas nuestras empresas. Yo soy Sandra Valdueza, que muchos no me conocéis, y soy la directora de Abacus Innova, que construimos una forma diferente de aprender y llevamos métodos innovadores a colegios, tenemos centro propio y trabajamos mucho la estimulación mental con abaco japonés y método de Lego Robotics para que los niños potencien todas las habilidades y puedan mejorar su futuro y puedan encontrar un mejor trabajo porque van a desarrollar habilidades potentes. Ellos han trabajado muchísimo todas esas habilidades y las han demostrado en su día a día las empresas, porque en Castilla y León la innovación es posible, que nos lo van a confirmar, y la innovación no es solo crear cosas nuevas, sino es mejorar aquellos procesos para dar un mejor servicio a todas las personas, a todos los consumidores. Y eso es un poco nuestra misión como empresas innovadoras en Castilla y León. Vamos a empezar con una pregunta que nos enorgullece trabajar en Castilla y León. Y la primera pregunta que va a ir dirigida para Victoria y para Inés, que os va a presentar a cada una, es ¿qué ventajas veis en Castilla y León para emprender frente a otras comunidades autónomas? Va a empezar Inés. Bueno, venga, Victoria, vamos por orden. Sí, lo tenía aquí que empezaba Inés, pero Victoria. Como quieras, tú la jefa, tú mandas. Nada, te tenemos aquí la primera, pues empiezas tú. Victoria Balbuena es socia fundadora de Globis, con doble Z, con más de 10 años de experiencia en hacer que las empresas se puedan internacionalizar, algo que en Castilla y León es muy necesario para poder abarcar más proyectos fuera de nuestra comunidad. Ha colaborado con más de 200 empresas de casi 10 nacionalidades distintas en todo su escalado internacional y colabora activamente tanto con instituciones públicas y programas de apoyo al emprendimiento. Así que, Victoria, cuéntanos qué ventajas ves o por qué emprendiste en Castilla y León y no te fuiste a otra comunidad. Bueno, pues para mí Castilla y León tiene clarísimas ventajas a la hora de emprender y yo las resumiría o las englobo en 3 ejes principales. El primer eje es que es una frase que repito mucho, es que eres cabeza de ratón y no cola de león. Como también somos menos proyectos, compites con menos y no eres uno entre un mar de proyectos que emprenden, sino que se te conoce rápido. Como eres cabeza de ratón y no cola de león, los programas de apoyo a emprendimiento que tenemos desde instituciones te tienen supermarcada. Tenemos aquí a Diego de Tracción Ávila, tenemos a gente también de los programas de apoyo a emprendimiento de INCIBE, a gente también de asociaciones empresariales de León y los identificas rápido. Y esos, como son tan poquitos, los intentas mimar de todas las formas posibles. Entonces, ese mimo, esa atención no la puedes tener en otras comunidades que a lo mejor tienen ecosistemas de emprendimiento mucho más grandes de lo que tenemos aquí, pero por contra eres uno más dentro de un océano de innovadores y de emprendedores, pero no tanto, no tienes ese acogimiento y ese apoyo tan grande como puedas tener cuando emprendes en una región como Castilla y León. Hoy me contaba alguien de una institución pública a nivel nacional que acaban de conocer un proyecto súper disruptivo que les había llamado mucho la atención. No estaba en Castilla y León, pero sí que se habían ido a Ceuta. Y dice, ¿cómo es posible que te vayas a Ceuta? Le decían, mira, porque es que en Ceuta somos los reyes del mambo y si hubiéramos innovado o emprendido esto en Barcelona, no nos hubiera hecho caso nadie. Allí absolutamente todo el apoyo del ayuntamiento, todas las subvenciones que nos está dando la ciudad autónoma de Ceuta, la fiscalidad buena que tenemos, que hemos encontrado una bolsa de talento, que esa es otra de las razones, nos parece súper importante. O sea que para mí el ser cabeza de ratón y no cola de león es súper
fortaleza de una región como pueda ser Castilla y León. Relacionado con esto está la visibilidad. Porque claro, tú como emprendedor, una de las primeras cosas que necesitas para poder captar esos primeros leads es que tu proyecto tenga visibilidad. Y en una región en la que el número de proyectos es menor, quizás el ratio en población con número de proyectos sea igual o superior que en otras regiones, pero en números absolutos es menor. Entonces, destacas enseguida y tienes hueco en medios de comunicación o en entornos que apoyan a los emprendedores. Entonces, en un entorno como este de Startup Olé, por ejemplo, es muy fácil destacar cuando eres una empresa de Soria o una empresa de Salamanca, que si no te vas al 4 Years for Now de Barcelona, que eres uno más en una marabunta de emprendedores. Entonces, esa visibilidad que te da ser de los más poquitos, para mí es otra fortaleza que tiene emprender en una región como Castilla y León. Y la última, para mí fundamental, sobre todo que lo necesitamos todos los proyectos, es el talento. Aquí en la mesa comparto también con otros emprendedores y el tema de talento tienen mucha necesidad dentro de sus empresas y, ojo, es muy difícil encontrar talento, pero cuando estás en una comunidad como Castilla y León, el talento que tienes lo retienes mejor. Qué tan importante es atraer como retener. Entonces, esa calidad de vida que tenemos aquí, eso, como no hay tantos proyectos interesantes y sigue habiendo gente que quiere quedarse en Castilla y León, lo podemos dar las empresas que estamos aquí. En Madrid o Barcelona, como hay tantas, la oferta es tan grande, la competencia por el talento es tan brutal, la rotación que se tiene es mucho mayor. Y esa entrada y salida constante de talento de las empresas llega un momento en que puede representar un problema importante a la hora de escalar el proyecto. Eso en Castilla y León nos pasa menos. Quizás atraer sea difícil, pero una vez que lo tienes bien retenido dentro de la empresa. Entonces, para mí, esos tres pilares, ser cabeza de ratón y no cola de león, la visibilidad que tienes en una región más pequeña y esa retención del talento son tres buenísimas razones para intentar poner tu proyecto en marcha aquí en Castilla y León. Muchísimas gracias, Victoria. Muy buena reflexión. Inés, ¿qué podemos aportar a estos tres pilares que ha marcado Victoria? Perdonar, que no la he presentado. Ay, es verdad. Perdonar. Sigue tú. Perdonar, porque la conozco mucho. Bueno, conozco mucho a los cuatro. Entonces, claro, pues la confianza a veces es lo que pasa, que pienso que la conocéis también igual que yo. Inés Seisdedos es una grandísima consultora de comunicación y fundadora de Blue Sky Comunicación, que asesora tanto a pymes, startups y emprendedores a comunicar con eficacia. Y también no lo hace solo como consultora, sino también que forma, es mentora de oratoria y últimamente tiene la certificación de copywriter. Entonces, es muy completa en todos los términos de comunicación. La palabra comunicación es muy grande y muy potente. E Inés, tenemos un gran ejemplo de comunicación. Gracias, Sandra. Yo creo que Victoria ha dado en el clavo con los tres pilares que ha dicho de ventajas de Castilla y León. Por aportar también algo diferente y basado en mi experiencia, os voy a confesar que yo llegué a León hace 4 años, soy de León, pero emprendí hace 4 años por motivos personales, no porque yo quisiera. Y os aseguro que pensé que no solo en León, sino en Castilla y León en general, no había espíritu emprendedor, porque yo venía de trabajar 11 años en Madrid y bueno, hay una corriente que dice o parece que así como que siempre se dice que, bueno, que no hay tanto en otras ciudades y que al final los polos País Vasco, Barcelona, Madrid lo concentran todo. Me equivoqué, porque muy pronto cuando llegué en León conocí a Victoria, a Víctor, a Juan Carlos, bueno, a muchas más personas, no solo de León, sino también de otras provincias de Castilla y León, que me hicieron ver que, por supuesto, que se puede emprender e innovar en regiones como Castilla y León. Eso sí, no es un camino gratuito ni es un camino fácil. Hace falta constancia y esfuerzo, porque si nos ponemos serios podríamos decir que en todos los sitios hay pros y contras para emprender. Madrid tendrá los suyos, León tiene los suyos, Valladolid, Salamanca, por supuesto. Lo que sí es cierto, o al menos a mí me ha pasado en estos 4 últimos años, es que he conocido a muchas personas que ahora admiro, proyectos, emprendedores. Además, he tenido la suerte de trabajar con algunos de ellos y conocer de cerca sus ideas, sus proyectos, empaparme de cómo fue su idea emprendedora y admirarles todavía más.
Y hay algo que todos tienen en común, tanto con los que he trabajado como con los que no, y es que nadie volvería atrás. Quien emprende no volvería atrás, no querría volver a trabajar por cuenta ajena. Yo no sé si alguno de los que estáis aquí ahora levantaría la mano y diría no, yo no estoy de acuerdo, pero yo os aseguro que en estos 4 años no he conocido a nadie que diga me vuelvo a eso, a ser un asalariado. Y yo creo que mucho tiene que ver con que cuando decides emprender o te ves obligado a emprender en regiones como Castilla-León o, por supuesto, Castilla-La Mancha, Aragón, no olvidemos que hay 17 comunidades autónomas en España, al final, cuando estás en ellas, cuando puedes vivir en ellas y puedes desarrollarte profesionalmente y personalmente, creo que el destino lo eliges tú y tú escribes la etapa o la historia de tu vida cada día. Y para mí eso no tiene precio. Creo que el poder decidir cómo tú desarrollas tu carrera, equivocarte, levantarte al día siguiente y decir sigo adelante, es algo que sucede con más frecuencia si emprendes y si encima lo haces en un sitio que te aporta las ventajas que Victoria ha dicho, que no las voy a repetir porque es que están perfectas, pero es eso, el que te da visibilidad, el que hay muchas opciones. Entonces, creo que si quieres, y lo que decía antes, si te esfuerzas, si eres constante, si eres consciente de que te vas a equivocar, pero mañana hay que levantarse igualmente, Castilla y León o cualquier otra comunidad es un sitio en el que, como decía antes, el destino, tu destino, lo escribes tú. Quiero puntualizar que Inés no lo ha dicho ahora, pero eligió León por temas personales, pero sobre todo quería volver a ver el cielo azul. Castilla y León tiene un cielo azul muy bonito en todas las provincias de Castilla y León, en León en particular, claro. Lo sentimos, pero aquí está la mesa de León. Faltan dos ponentes que eran de Valencia, pero bueno, por temas personales no han podido venir hoy, así que pues tenemos que destacar León, es así. Y el cielo de León, el buen clima que hay en Castilla y León, pues también apetece emprender allí, aquí, ¿por qué no? Muchas gracias Inés. Vamos a continuar con otra pregunta que va más relacionada con la innovación. Tenemos 2 ejemplos muy potentes de León. Ahora ya, lo siento, vamos con León. Vamos a decir León ya, Castilla y León, pues. Pero sí que están presentes no solo en Castilla y León, sino por más partes del mundo. Y hay un ejemplo que es Juan Carlos. Uy, perdonad, aquí es que claro, se me han liado las notas por las otras 2 personas que no venían. Y aquí tenemos a Juan Carlos. Juan Carlos Rodríguez, que es a continuación de Inés. Juan Carlos Rodríguez tiene un proyecto de referencia de más de 40 años. Es el CEO, el fundador de Grupo Chocaños, que es líder en el servicio de telecomunicaciones, energía y distribuidor oficial de Movistar e Iberdrola en 9 provincias de España. Y actualmente también es el vicepresidente de Aletic, que Aletic es una asociación leonesa de empresas TIC. Y Juan Carlos y Víctor van a responder a la pregunta de ¿es posible innovar en Castilla y León teniendo un proyecto de 40 años? Bueno, la verdad es que la pregunta yo creo que lo refleja a los que estamos aquí, ¿no? Somos gente innovadora que participamos en proyectos. Y lo que está claro es que hoy en día si no innovas es muy difícil llegar a muchos sitios. El mercado, la tecnología, los productos, cada año son diferentes. El cliente es diferente, porque el cliente cada vez se forma más, muchas veces está más formado que nosotros o mal informado. A veces sucede también que con todo el tema de redes sociales, Google y todas estas herramientas que hay digitales, a veces hacen que el cliente se forme más de la cuenta, incluso a veces erróneamente, ¿no? Eso nos obliga a nosotros a estar todavía aún más al pie del cañón y sobre todo eso, innovar, hacernos diferentes. La verdad es que nosotros como empresa hemos tenido que innovar muchísimo y sobre todo porque nosotros no estamos en una gran ciudad. Ya no es que no estemos en Madrid o en Valencia o en Málaga o en Bilbao, ¿no? Ni siquiera estamos en León capital, que es nuestra provincia. Estamos en un pueblo de 1.800 habitantes, en la que seguimos allí con nuestras oficinas centrales. Aunque sí que al ir innovando e ir ampliando, hemos creado delegaciones en distintas partes del territorio nacional, pues hasta en 4 comunidades autónomas diferentes y en 9 provincias, ¿no?
Eso aquí. Después también en el exterior hemos hecho algunas cosillas, tanto en Argentina como en Uruguay. Pero sobre todo lo que nos basamos es en la innovación que nos obliga el mercado, la gente. La gente nos obliga a innovar. Nosotros todos los años tenemos que innovar algo, hacer algo diferente. Sobre todo porque nuestros productos cambian. Y al final, si el producto cambia, los clientes también cambian, ¿no? Entonces sí que debemos, nos marcamos como diferenciadores con respecto a los demás, sobre todo porque estamos en el entorno rural, en el mundo tecnológico, que es aún más complicado, ¿no? Porque al final es una de las cosas que más ha evolucionado en los últimos años y sobre todo que nos obliga a diferenciarnos del resto. Si no, no podríamos mantenernos en el mercado, en el crecimiento que vamos haciendo, ¿no? Seguimos creciendo, cuando incluso nos están diciendo en estos momentos que las cosas se ponen mal. Nuestra previsión de aquí a finales de octubre es incorporar 15 personas más. 15. ¿De dónde las sacamos? Ese es el problema, ¿no?, que decía Victoria. Es decir, muy difícil conseguir ampliar en tan poco tiempo tanta gente, ¿no? Y sobre todo con los perfiles nuestros, que son también muy, muy diferentes. Pero bueno, estamos ahí, estamos innovando día a día. Por eso te digo que se puede innovar en cualquier parte. Si lo podemos hacer en un pueblo pequeñito, se puede hacer en una gran ciudad y se puede hacer en una provincia o en una comunidad autónoma, independientemente de donde sea, ¿no? Por eso creo que sí que es importante que la gente entienda que es posible, que se lancen a ello, que sobre todo el que haya más gente con esa inquietud de innovar, de crear startup, de crear pequeñas, no trata de ser una startup, cualquier empresa, ayuda a crecer en el entorno en el que está. Es decir, nosotros tenemos una visión que es que cuanta más gente de nuestro sector haya al lado nuestro, entendemos que más nos ayuda a nosotros a crecer. Nosotros hemos abandonado mucho eso que había de antes, de que si la competencia se te pone al lado, te va a quitar clientes, ¿no?, o te va a quitar producto. No, no, todo lo contrario. Si yo después, cuando tengo 5 o 6 de mi sector al lado y me diferencio por calidad, por innovación, al final yo voy a conseguir mayor cantidad de clientes. ¿Por qué? Pues porque al final entre todos creamos la necesidad del producto. Y cuando se crea esa necesidad, vamos a crear la dependencia de que lo compre. ¿A quién se lo compra? Al que mejor lo haga. Por eso hay que innovar. Y es posible innovar en cualquier parte. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy acertadas esas palabras de que la gente nos obliga a innovar. La innovación, ¿de dónde proviene? Es una reflexión. Víctor Juárez es un autodidacta emprendedor, así se denomina él. Ha emprendido con un proyecto que tenía de su familia, de una tienda de arte, y esta tienda de arte local la ha transformado en una plataforma e-commerce de alta referencia. Es un proyecto y es un ejemplo de una evolución y una trayectoria de e-commerce desde León. Y no solamente tiene mitiendadearte.com, sino que tienen Craft Atelier y que ahora mismo es un e-commerce de alta referencia en Europa de productos de manualidades. Entonces, Víctor, cuéntanos, como fundador también de ALECE, que es la Asociación Leonesa de Comercio Electrónico, porque, claro, ha sido un gran ejemplo en León de comercio electrónico, pues funda la Asociación de Comercio Electrónico. Cuéntanos cómo ha sido esa innovación, cómo es posible innovar desde Castilla y León. Bueno, para mí es que el apellido en Castilla y León sobra, ¿no? O sea, Ya. yo creo que es un tema más de actitudes, de creencias, de cómo tienes implantada la cultura y la manera de hacer las cosas en una empresa y en un ecosistema de trabajo. Se puede hacer muy mal en Madrid y se puede hacer muy mal en León. No siempre depende, o para mí no depende del dónde estamos, sino del cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, yo soy muy amante de mi tierra, a mí me encanta León. Hablas de 1.800 habitantes, nosotros estamos en un pueblo de menos de 200 y tenemos más de 100 empleados, y se puede también. Yo soy me encanta mi tierra, pero me he quitado ese chauvinismo tanto de lo positivo como de lo negativo, ¿no? De los estigmas de, oh, qué mierda, qué difícil, qué complicado. Estamos en un pueblo, aquí llamas mucho la atención de Hacienda, que ese es mi último problema. Aquí todo es muy complicado. Me he quitado lo negativo y me he quitado lo positivo. Y creo que soy neutro. Y me he dado cuenta que depende mucho más de cómo decides tú gestionar, hacer y montar las cosas dentro de tu casa, ¿no? Dentro de
de tu propia empresa. Nuestro gran tema ha sido que pues León es lo que es, Castilla y León es lo que es, y que teníamos que internacionalizar, ¿no? Y en ese sentido, derribar esas barreras mentales y darte cuenta que desde León puedes importar, traer productos y exportar y vender como hacemos nosotros ahora en un montón de países del mundo y pues eso, 13 nacionalidades en la empresa, 9 idiomas nativos, 6 divisas, desde un pueblo de León, ¿no? Y quizás la gran innovación fue decirle a mis padres que lo podíamos hacer, ¿no? Y creérnoslo y, bueno, y con humildad, pero también con ese decir, hostia, que nosotros somos capaces de sacarlo adelante y se puede competir con empresas de grandes ciudades. Nuestra competencia europea y mundial pues está en grandes centros urbanos, tecnológicos y demás, ¿no? Y yo no le encuentro grandes ventajas competitivas porque tiene ventajas y desventajas de estar en un sitio o en otro, ¿no? Insisto en esta parte de que creo que es más un tema cultural, de cómo enfrentas, de cómo afrontas, de cómo entiendes la manera de hacer las cosas, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Me quedo con la palabra de neutralizar, ni positivo ni negativo. Quitar esos estigmas, está muy bien. Y por último, una pregunta para todos. ¿Qué creéis que necesita esta región? Porque bueno, estamos en esta mesa redonda sobre empresas de Castilla y León y está dirigida a Castilla y León. ¿Qué necesita Castilla y León como comunidad, como región, para que sea más visible y pueda atraer más inversores para generar más proyectos innovadores y que haya más evolución a nivel industrial o empresarial o de servicios, pero siempre con ¿qué falta? ¿Qué falta Castilla y León para atraer a esos inversores? Entonces, os doy un minuto a cada uno, aquí sí que contestáis todos y cerramos la mesa redonda así con esta pregunta. Bueno, ¿quieres que vayamos por orden? Sí, estamos yo así. aquí inauguro. Pues mira, me ha gustado mucho lo que dice Víctor y yo creo que una de las barreras mayores que tenemos aquí en Castilla y León nos la ponemos los propios habitantes de la región. Yo os ha contado Sandra que yo me dedico a la internacionalización de startups y empresas de base tecnológica y una de las ramas de negocio que tenemos es la implantación de estas empresas en Estados Unidos. Yo tengo partners en Estados Unidos para constituir tanto LLCs como C-Corps en los estados que queráis y a mí todos los partners de Estados Unidos les da igual. Como digo yo, desde mi pequeño despacho, no de León, de Villaobispo de las Regueras, soy capaz de montar a empresas latinoamericanas su C-Corp en Delaware. Mi partner de Delaware jamás me ha preguntado, ¿eres de León? Si eres de León, no trabajo contigo, o de Villaobispo de las Regueras, porque menuda mierda de pueblo que es ese. O sea, nuestras propias barreras mentales son las que nos impiden avanzar. Creer más en nuestras capacidades. Yo que me muevo en ecosistemas de startups de todo el mundo, veo empresas buenísimas en España, en Castilla y León, en León o en Santa Olaja, como la de Víctor, que no tienen nada que envidiar a ninguna alemana, ninguna británica o ninguna de Silicon Valley. Y es más, muchas de las que estamos aquí podemos darle muchas vueltas a muchas que tienen más nombre que nosotros. Entonces, una de las principales barreras que tenemos aquí es pensar que somos menos en cantidad, menos en calidad y menos en poder llegar. Víctor es un ejemplo, Juan Carlos es un ejemplo, Inés es un ejemplo. O sea, que nos lo creamos y que seamos capaces de decir, es que el negocio es el negocio, business is business, y me da igual hacerlo desde León, desde Santa Olaja, desde Benavides, desde Hospital, o desde Valladolid, o desde Barcelona, o desde Londres. O sea, que nos quitemos esa barrera, negocio es el negocio, si nuestra propuesta de valor es clara y tenemos encaje en el mercado, vamos a llegar, estemos donde estemos. Ya está, no hay más. Muchas gracias, Victoria. Inés. Bueno, pues si lo que estamos diciendo en esta mesa llega a alguien, estas ideas, yo aporto algo complementario a Victoria. Yo creo que tenemos que trabajar mucho las nuevas generaciones, pero no los años de carrera, no, antes. Yo tengo 2 hijos pequeños y hablo mucho con mi marido de cómo les vamos a decir el día de mañana, estudia algo o dedícate a algo que te permita decidir donde tú quieras vivir. Porque yo no es que les diga o piense que el día de mañana trabajen cerca de nosotros, no, que trabajen en un sitio que ellos puedan decidir. Porque muchos de los que estamos aquí somos de una generación que hace
Yo empecé la carrera hace 20 años y en aquel momento es que era todo un camino como muy dirigido. Estudia una carrera, vete a la universidad dentro o fuera de tu ciudad y en el mayor de los casos vete a Madrid. Yo fui una persona que decidí no ir a Madrid nada más acabar la carrera, pero acabé yendo a Madrid. Y os puedo asegurar que no lo cambiaría por nada del mundo los 11 años que trabajé en una consultora de comunicación y en una multinacional farmacéutica, pero es cierto que eres como una marioneta que te van llevando. Entonces yo creo que es muy importante que las generaciones de ahora que están en el camino de ir ya un poco pensando qué hacer y los que ya por supuesto lo tienen que decidir, les contemos, personas como nosotros, que la universidad, que los colegios y el entorno empresarial estén mucho más unidos, porque yo sí que eché en falta que me hubieran contado que hay más opciones y ahora mismo todos somos conscientes de que el mercado laboral es muy distinto, las sucesivas crisis lo han cambiado, entonces tenemos que hacer ver a las nuevas generaciones que hay más opciones, que tienen que tener, no diría solo faceta emprendedora, pero que no tiene que ser algo que rápidamente descarto, sino que tengan la opción de decidir y que el día de mañana puedan ser felices allá donde ellos decidan. Muchas gracias, Inés. Juan Carlos. Te lo pone difícil, ya lo dicen casi todo ellas. Siempre hay algo que aportar, siempre hay algo. Más que nada yo quisiera dar un toque de atención, ¿no? A veces estamos pensando qué es lo que se puede hacer o qué es lo que pueden hacer por nosotros. Y nos basamos muchas más veces en qué es lo que pueden hacer otros por nosotros, ¿no? Hablamos de las instituciones esperando grandes apoyos, subvenciones, y no nos damos cuenta que los primeros que tenemos que intentar hacer algo somos nosotros mismos, ¿no? Intentar primero dar el paso, segundo, mantener un poco el camino o el rumbo que quieres, ¿no? Sobre todo cuando se te complica. Apoyarte, sobre todo en empresas del mismo sector que te puedan ayudar a seguir ese rumbo, ¿no? Por eso es muy importante la participación igual que decimos que es muy importante digitalizarse, creemos que también es muy importante especializarse. Creemos que también es muy importante compartir con otras empresas y asociarse, ¿no? en asociaciones. Por eso nosotros desde ALETIC, la Asociación de Empresas Tecnológicas de León, ayudamos a nuevos emprendedores a entender un poco los procesos, ¿no? A ayudarles donde nosotros nos hemos equivocado, los que llevamos más tiempo, y qué es lo que podemos hacer para que a ellos sea mucho más fácil y ellos progresen, porque eso nos va a hacer a nosotros también, ¿no? Entonces, sobre todo, está en eso, no esperar que otros hagan tu trabajo, sino que eres tú el que tienes que intentar tirar hacia adelante. Y a veces nos confundimos. Yo, cuando estamos en algunas reuniones, siempre está sobre es que no hay subvenciones de las administraciones, es que no hay apoyo. Lo que hay son trabas, que es diferente. Es decir, tenemos muchos problemas a la hora de poder crear una empresa, a la hora de poder tramitar cualquier cosa. Eso tendría que ser mucho más fácil. Incluso si hay subvenciones, esas subvenciones tendrían que ser mucho más fáciles. Da la subvención primero y después recopila la información que necesitas, porque el tiempo que tardas en validar esa petición, a lo mejor se te acaba el proyecto. Y eso está pasando todo el tiempo. Y es una de las cosas que más demanda la gente, ¿no? Es decir, yo lo veo en otras comunidades autónomas en las que nosotros estamos. Nosotros tenemos una oficina de ingeniería en Bilbao. Cuando vamos al País Vasco a pedir un apoyo, una subvención, es que es ya. Y aquí es que todo se dilata en el tiempo, todo se complica. Entonces, por eso yo muchas veces le digo a la gente, olvidaros de las instituciones, tirar por vosotros mismos, y cuando te llegue eso de las instituciones, te va a servir como apoyo. Y es lo que hay que tratar de hacer. Ese es un poco mi punto de vista, y en la asociación en la que estamos. Sobre todo eso, apóyate en una asociación dentro de tu sector, de tu gremio, que seguro que te va a ayudar a dar ese paso, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Y para finalizar, Víctor. Me habéis dejado 40 segundos, pero voy a ser breve. Como no lo van a escuchar, a los señores políticos que esta mañana con traje y corbata vinieron a hacerse la foto, me encantaría que pisaran un poquito las empresas, los campos, nuestros pueblos, la España vaciada de verdad, eso que conformamos todo este tejido y que tratamos de sacar adelante, y que nos escuchen un poquito cuáles son los problemas que tenemos los empresarios, los emprendedores, el sector primario, el sector secundario, el terciario de toda esta comunidad autónoma, que nos escuchen un poquito. Eso para ellos. Y para nosotros, para los empresarios, tenemos en Castilla y León un tejido empresarial de cierta tradición. Hay muchas empresas familiares que han triunfado, que han sacado adelante.
Yo les pido a todos esos empresarios que sigan apostando por las empresas de Castilla y León, que apuesten, que pongan su dinero, que inviertan en proyectos de esta tierra, que esta tierra ha emigrado a LATAM, a América Latina, a muchísima gente que ha hecho mucho dinero, que podamos retornar parte de esos patrimonios, que podamos fomentar que se invierta y que se apoye las nuevas ideas que hay en esta tierra. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por vuestra atención y como cierre sí que quiero resaltar 4 palabras que se han dicho en esta mesa redonda. Una es impactar de manera favorable en el mercado con la innovación. Otra, quitarnos nuestras barreras mentales, quitarnos nuestra barrera para poder potenciar la innovación y dar visibilidad a nuestras empresas. Trabajar con todas las generaciones, empezando por los más pequeños, para fomentar esa iniciativa de emprendimiento. Neutralizar nuestros estigmas y qué mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos que estos mensajes lleguen muy lejos. Muchas gracias.